Señor presidente, señores senadores, es para referirme a los acontecimientos de público conocimiento que llevamos ya un poco más de una semana con el tema de las largas colas de los ciudadanos argentinos, en algunas provincias más que en otras, en las del norte, en nuestra provincia de Salta más que otras, por la falta de venta de combustible de las estaciones de servicio. Si bien ya me expresé en medios de comunicaciones y a través de las redes sociales, creo yo que el rol que tengo como senador en la provincia de Salta, este es el ámbito y este es el estrado a donde lo tengo que hacer institucional. Si bien cuando uno habla en representación del cargo que ostenta por el voto de la gente, ya sea en una radio o en una red, está expresando un concepto y un pensamiento y un análisis y una decisión. Pero hacerlo en la Cámara me parece que es fundamental, no dejarlo pasar. Porque la confusión de la gente es grande. Si vos a 10 personas les preguntás cuál es el motivo de que estén horas de horas haciendo colas te van a contestar distintas respuestas de acuerdo desde dónde recibieron la información. Y mayormente la información que nace y la matriz la tiene en los grandes medios corporativos del obelisco, siempre distorsionando, porque esos medios sí juegan a intereses económicos. Esos medios pertenecen, juegan y accionan para intereses económicos concretos. Más allá que puede haber falencias en la política energética de los últimos 15 años y que tal vez no han permitido desarrollar mucho más este gran potencial que nuestra naturaleza tiene para desarrollar distintas energías. Aquí estamos hablando la que surge del petróleo y tenemos que asumir responsabilidades en los años que nos tocó, que mucho se hizo, pero también en estos 4 últimos años que tal vez no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Pero el mayor deterioro del avance energético y del desarrollo industrial de nuestro petróleo se produjo en la etapa a donde el presidente era Macri, porque puso como secretario de Energía a alguien que tenía que ver directamente con las petroleras. Era alguien de las petroleras manejando la energía. Y por lo tanto buscó deteriorar tremendamente lo que le servía al país para, como siempre, apoyar a quienes son parte de los fondos buitres que vienen por el todo siempre. Eso ya la gente se olvidó. Hoy día todos se enojan y todos le echan la culpa al gobierno actual y dentro del gobierno actual directamente a Massa, porque así lo orienta el obelisco, porque Massa es el que dentro de pocos días va a competir por la presidencia con un modelo totalmente distinto, diametralmente distinto a lo que estos grupos corporativos económicos ligados a los fondos buitres quieren que gobierne el país. Entonces hay una realidad. El gobierno, en un acuerdo firmado con las petroleras, determinó una forma de subir los precios hasta diciembre de este año. Eso ya estaba acordado. Por eso, periódicamente viene un aumento de un porcentaje de las naftas. Cuando ese aumento que ya está acordado se impone en los surtidores, esos mismos medios te generan que el aumento del combustible te genera más inflación, te genera esto, te genera otro, atacando el acuerdo. Cuando las petroleras dicen ese acuerdo ya no lo queremos respetar, queremos ir por más, queremos que sean mucho mayores los incrementos. Y el gobierno le dice no, esos mismos medios de comunicación que te generan bronca a la gente porque ha subido el combustible un 5%, te generan toda una acción psicológica diciendo que no va a haber combustible, que Argentina se va a quedar sin combustible y generan que la gran mayoría de los que pudieran ir y hacer colas y llenar sus tanques
abarroten las estaciones de servicio y eso produzca un desabastecimiento. Pero a la vez, como no es libre albedrío y casualidades, antes planificar una política para que muchas estaciones de servicio, muchas de ellas con otra bandera que no es la de YPF, teniendo combustibles en sus tanques, digan que ya no tenían, para generar ese efecto de necesidad y de faltante y que vayan todos a YPF y ahí sí se queden los tanques de las estaciones de servicio de YPF sin el combustible. Y entonces esto empieza a dar como certeza lo que ha sido planificado y ha sido armado por intereses concretos de las petroleras que están descontentas y que quieren ganar más, quieren ganar el precio internacional. En el acuerdo, ¿qué planteó y qué aportó el gobierno? El gobierno les dijo, nosotros le estamos permitiendo exportar el petróleo al precio internacional. Pues nos parece que en un contexto inflacionario de difícil situación de los argentinos, nuestro recurso natural nacido en nuestras propias tierras, a los argentinos les cueste menos. Entonces subvencionemos el precio. Y en esa subvención el gobierno le aporta a las petroleras una baja impositiva y un dólar diferencial. Entonces las petroleras tienen la ventaja de que lo que exportan es a precio internacional y lo que producen para vender en Argentina tiene impuestos que le han disminuido y un tipo de cambio mejor que otras actividades. O sea que no es de buenitos que acordaron un precio y un aumento hasta fin de año. Pero como la angurria, la avaricia y el egoísmo va más allá, y esa angurria, esa avaricia y ese egoísmo se mezcla con la realidad de que se le ha puesto difícil lo que ellos creían que era fácil, que era derrotar y aniquilar, como ellos dicen, al peronismo, porque hablan de eso, de derrotar y aniquilar. Y si para derrotar y aniquilar al peronismo tienen que hacer sufrir al ciudadano que tiene distintos pensamientos, que no tiene ningún concepto de la política, haciéndolo estar horas de horas en las estaciones de servicios, no les importa, porque nunca les importó la gente. Le interesa sus negocios, sus ganancias y sus vínculos con los fondos buitres. Fondos buitres que a través de personeros que hay aquí, entre los cuales se encuentra Mauricio Macri, que ya le pagó a los fondos buitres lo que no le tenía que pagar en su gestión, busca que esos fondos buitres se apropien de Vaca Muerta, se apropien de YPF y vengan porque por las cosas que hoy tiene el Estado vayan a ellos. Entonces, estas son las realidades, pero el ciudadano común, que necesita trabajar con su auto, que necesita ir a un lugar, necesita llevar sus chicos, necesita moverse, tiene que ir a hacer esas largas colas, y saben estas personas que la bronca va a ser con el gobierno de turno y encima lo van a inducir hacia un candidato, es decir, este candidato que quiere llegar si no logra resolver esto. Entonces, a la vez hay un interés de las estaciones de servicio, de que el precio aumente porque también necesitan que sus ingresos se incrementen. ¿Y quién preside la Cámara de las estaciones de servicios? Alguien que ha salido diputado nacional del otro proyecto. Ya es electo, va a ser diputado nacional y no le importa a la gente y la utiliza a la gente y la llevan a la gente a estar horas bajo las condiciones climáticas que fueren para ver si consiguen el combustible. Esta es una realidad. Y también vinculan a la Cámara de Transportistas, entonces hacen un eje de acción que pareciera ser que la política no tiene nada que ver, que pareciera ser que no es una acción preelectoral para disminuir la imagen de uno de los candidatos y fortalecer la imagen de un candidato que para poderla fortalecer lo tienen que tener escondido, porque cuando lo sacan a la luz y lo dejan hablar sin medicación, muestra realmente lo que es ese candidato. Pero la gente se enoja y la gente se molesta.
Y entonces la gente te empieza tal vez a decidir un voto por ese enojo de estas colas. Y alguien se lo tiene que esclarecer y alguien se lo tiene que explicar, o por lo menos dar el punto de vista que nosotros tenemos. Y me parece que este es el lugar a donde lo tenemos que decir. Estas son las realidades por las que los argentinos están haciendo cola, por lo que los salteños están haciendo cola. Por la avaricia y la ambición de los sectores petroleros, por la necesidad de las estaciones de servicio de mejorar sus ganancias, porque ahí es un cuello de botella donde muchas están complicadas, y luego la complicidad del sector transportista, que también está en muy pocas manos. Todos con un interés político, todo con un interés político. Ahora, también tengo que hacer una autocrítica a la gestión del gobierno. No son improvisados o no deberían ser improvisados los que están en la acción de gobierno. Saben con qué bueyes aran, saben bien cómo se mueven los intereses, saben bien que no les importa a la gente, que si la pueden utilizar a la gente para meterle más odio y más rencores, para que el odio y el rencor sea quien guíe su voto y no su razón, utilizan. Y ahí es a donde yo digo, ¿por qué no vieron? ¿Por qué si tenían herramientas, como decir en estos últimos días, si no se regulariza no se exporta? ¿Por qué no se le dijo antes? Si ustedes utilizan estas herramientas políticas que deterioran a la gente, que maltratan a la gente, que destratan a la gente, nosotros vamos a usar las herramientas legales y constitucionales del Estado y no van a sacar un solo litro fuera del país. ¿Por qué no hemos actuado con la firmeza y con los reflejos que teníamos que actuar? ¿Por qué tenemos una secretaria de Energía de la provincia de Salta y no ha sido capaz de venir y hacer una conferencia de prensa para explicar estas cosas? Solamente le escuché decir, en 2 o 3 días está resuelto. Le quiero decir a la secretaria que pasaron 2 y 3 días y no se ha resuelto en la provincia de Salta y en muchas otras provincias. No alcanzaba ese toco y me voy. Cuando asumen un cargo se comprometen con un proyecto político, pero se comprometen con resolver los problemas de la gente. Es imposible hasta hablar, se le pide audiencia, se le pide diálogo, porque uno a veces le quiere aportar hasta ideas y punto de vista, y es imposible hablar, y es de nuestra misma provincia, y no se da un tiempo para hablar con los representantes del pueblo de esta provincia, para que le podamos dar nuestros puntos de vista o plantearle nuestros problemas. Pero está bien que no nos atienda, debe estar muy ocupada y tal vez no tenemos la sabiduría que tiene ella. Pero lo mínimo que nos merecíamos los salteños era que esa salteña se siente en una conferencia de prensa y le diga al pueblo salteño la verdad. Le diga la verdad de lo que se suscita. Y ahí está la falla, y ahí está la falencia. Pero echarle la culpa de todas las cosas a un funcionario que es ministro, no lleva un año y que recibió ese ministerio cuando nadie quería asumir porque estaba incendiado y había que tomar medidas difíciles y negociar con un fondo que es el Fondo Monetario impiadoso, incruento, inhumano. Y se hizo cargo y le querés echar la culpa de todo y lo salvás de culpa al que nos llevó al Fondo Monetario, que hoy se pasea por distintos lugares viendo cómo deteriora y cómo enrarece aún más el clima. Estamos escuchando que los candidatos de ese proyecto dicen: Dios quiera que explote todo, que reviente todo antes del 19 para ver si ganan una elección. No tienen problema que en esa explosión, en ese reventar todo, pudiera haber hasta muertos, y no muertos porque uno mate a otro, porque si no el estado de ánimo o la bronca le puede hacer dar hasta un paro cardíaco o una muerte súbita. No les importa a la gente. Sin embargo, la gente enojada cree que los salvadores son ellos, y quienes estamos arremangados y poniendo el hombro y nos animamos a hacer críticas a nuestro gobierno, y el gobierno hace autocrítica para pararse desde esa autocrítica y plantearle a la sociedad que en 40 años se avanzó bastante, pero también se cometió errores y hay que corregir, y hablan de unidad nacional, porque un proyecto habla de la unidad nacional y el otro habla de aniquilar al otro.
Entonces nosotros, ¿qué hacemos aquí? Silencio, no explicitamos. Me habría encantado que lo que yo estoy explicitando lo haya hecho directamente los funcionarios del área. No alcanza que el candidato a presidente y ministro haya dicho que no va a dejar exportar. No alcanza que nos haya contado que le ha mermado los subsidios y que le ha mejorado el sistema de cambio de dólar. No alcanzan solamente esas cosas porque él sí está de candidato. Él sí es candidato, pero el resto de los funcionarios que están específicamente para las áreas tendrían que hablar. Y no habla nadie, no escucho hablar a funcionarios de la provincia, no escucho hablar a nadie para que esclarezca al pueblo salteño, en este caso, cuáles son las realidades, para que cuando se vaya a votar, no sea el odio, el rencor o la bronca de mucho tiempo, la frustración de mucho tiempo o la bronca de las colas de estos días. Que se vaya a votar con la reflexión y el análisis de qué es lo mejor, de qué es lo mejor. Todo el día te dicen, y no voy a dejar pasar, que me disculpen, pero no lo voy a dejar pasar. Discúlpenme por unos minutos más. No voy a dejar pasar algunas cosas. Todo el día están viendo cómo la bronca y el odio es parte del acto electoral del día 19. Pero he leído en un periódico de larga trayectoria en la provincia, a cuyo dueño, a cuyo creador, al que lo creó, le escuché decir, cuando yo era muy joven, con 24 años, este país tiene un cáncer grande y se llama el Grupo Clarín. Y yo, como dueño de un medio chico, le daré batalla al Clarín hasta mis últimos días de vida. Y espero que mis sucesores le sigan dando batalla al Clarín. Porque ahí está el enemigo de la patria, decía ese señor, Roberto Romero, que le vamos a rendir homenaje por haber sido el primer gobernador de esta etapa constitucional. Así decía ese peronista, así decía ese empresario, así decía ese hombre nacido en un origen humilde, que fue un gran triunfador y amado por su pueblo, que había ya un enemigo de la patria que había que tenerlo en cuenta. Leo en ese mismo periódico creado por él decir a Juan Carlos Romero, que lleva 20 años votando contra el kirchnerismo y que va a volver a votar en contra, y que ser neutral pueden ser las instituciones, pero no las personas. Y yo digo, si eso lo habría dicho alguien de la Unión Provincial, si digo Unión Provincial, los chicos no saben quiénes son, la derecha, los conservadores, está bien, pero la totalidad de los cargos a los que llegó Juan Carlos Romero llegó por el peronismo, al cual hoy le dice populismo con desprecio. Muchísimos años senador nacional, teniendo el 31 años, los peronistas a mano alzada lo votamos como candidato a senador de los peronistas, y el pueblo peronista lo votó y lo hizo senador. Y luego gobernador por 12 años, y luego de nuevo senador. Y dice, nunca voy a votar, 20 años votando contra el kirchnerismo. Pero en esta última etapa, cuando después de ser gobernador llegó a senador, en el voto decía Cristina Kirchner presidenta, Juan Carlos Romero senador. He sido parte de ese gobierno y sigo sintiendo orgullo de haberlo sido. Asumo autocríticas y errores, pero también digo que fue un gobierno exitoso de transformaciones y de progreso para Salta, que si le habrían dado continuidad los 16 años siguientes, otra Salta estaríamos viviendo. Pero haber llegado por el peronismo, por el campo popular, y hoy denostarnos, tratarnos de populistas y decir que nunca votaría, y votaría a una persona que no está en su sano juicio, que sabe bien que al país lo llevaría al peor de los desastres. No me parece que me quede callado,
porque a la par de él tuve muchas situaciones difíciles. En muchos momentos de conflicto fue mi cuero el que se jugó, yendo a ver si atemperaba esos conflictos. Fui una parte importante de la gestión de gobierno. No estaba pintado, actuaba en la gestión, y por eso me hago cargo de los aciertos y los desaciertos. Le pido que reflexione y que por lo menos vote en silencio y no en contra de quien le dio todos los cargos políticos que tuvo en su vida, que fue el peronismo. Que en silencio haga lo que quiera, pero que no nos ofenda, que no nos agravie, que no nos destrate, porque era nuestro lomo los que sostenían en la buena y en la mala las políticas que llevábamos. Era este Senado, eran los militantes de los barrios, los que poníamos la cara y el cuero, porque habíamos recibido una provincia incendiada. Los peronistas del campo popular, no populistas. No puede el odio, las diferencias personales cegarnos de una manera tal que no podamos analizar el contexto total. No puede el odio hacer que uno, con el poder de influencia que pudiera tener, induzca a la gente a ir al vacío, a un vacío que le puede costar muy caro a la Argentina. Todos tenemos responsabilidades, unos más que otras. Sepamos quienes tenemos más responsabilidades que otros, asumirlas con claridad, con honestidad y por lo menos con precaución. Él sabe más que nadie cómo son las luchas de los intereses de poder. Él sabe más que nadie cómo cuando éramos gobierno, ese poder que era el Clarín agredía y atacaba esta provincia, cómo quiso destruir ese poder defendiendo intereses de otros, atacar esa política de Estado de turismo que llevamos adelante y que hoy día sigue siendo una bandera de triunfo de los salteños. Él sabe bien lo que son esos poderes. No puede venirme, por lo menos a mí, a decirme que salvar a la patria, votar la insanía, que salvar a la patria, votar a los que están vinculados a los fondos buitre, que salvar a la patria, acompañar y votar a quienes nos tienen con el pie en el cuello, sin permitirnos desarrollar políticas para poder salir adelante. No puede, porque él conoce y él sabe a cada sector y a cada actor. Y no se lo digo de la bronca, se lo digo desde el carácter que pongo siempre y de la impronta que pongo siempre, porque le dije siempre a él que yo lo siento un amigo y que si la vida lo pone un día en un momento difícil y mi mano extendida lo puede ayudar, lo va a ayudar y lo sigo manteniendo. Pero él ha tomado un camino ideológico distinto al que transcurrió en todos los cargos con los que ganó en el peronismo, y es dueño de cambiar. Pero de ahí colarse a los que antes le generaban broncas y odio a la gente contra él, hoy sumarse para ser parte de los que le suman odio y bronca a la gente, estar sumado a eso mismo no me parece, y alguien se lo tenía que decir. Se lo podría haber dicho en un mensaje privado, se lo podría haber dicho en una charla privada, pero hay veces que hay que decir las cosas públicamente para que los salteños sepan cómo pensamos cada uno. Y tal vez así, desde el corazón le digo que analice mis palabras, y trate de captarlas sin odio y sin rencor, y sin creer que estoy aquí toreándolo, sino que estoy aconsejando a quien valoro, con quien me difiero ideológicamente, pero valoro que tiene la obligación de reflexionar, porque Salta le ha dado mucho y no merece que el salteño vaya a votar inducido por el odio, sino comprometido con mejorar el país. Muchas gracias. Gracias.